Existe una parte de la personalidad que muchas veces se prefiere no mirar. No porque sea mala, sino porque ha sido rechazada, ignorada o reprimida con el tiempo. Esa parte guarda emociones, deseos, impulsos y heridas que no encajan con la imagen que intentamos sostener. Y sin darnos cuenta, todo aquello que no aceptamos empieza a tomar el control desde las sombras. En este video, vamos a explorar el concepto de la sombra desde la psicología profunda, entender cómo se forma, cómo se manifiesta y por qué integrarla es un paso clave hacia la libertad interior. Porque lo que no se reconoce, se repite. Y lo que no se acepta, nos domina. ¿Qué es la sombra? La sombra es el conjunto de aspectos de nuestra personalidad que han sido reprimidos, negados o considerados inaceptables. No son solo emociones oscuras como la ira o la envidia. También pueden ser talentos, deseos, impulsos y sueños que fueron censurados en algún momento. El psicólogo Carl Jung la describió como todo aquello que el ego no reconoce como propio, pero que sigue formando parte de nosotros. La sombra no es el enemigo. Es parte de uno mismo. Y su integración es fundamental para lograr una personalidad más completa y consciente. ¿Cómo se forma la sombra? Desde la infancia, aprendemos qué está bien y qué está mal. A través de la educación, la cultura, la religión y la familia, vamos moldeando una identidad aceptable. Lo que no encaja en ese molde, se reprime. Si ser sensible fue motivo de crítica, es probable que esa sensibilidad haya quedado escondida. Si sentir rabia fue castigado, el enojo se volvió una sombra. Y así se va creando un yo aceptable. Y otro que queda en la oscuridad. Manifestaciones de la sombra. La sombra no desaparece. Busca salir a la luz de distintas formas. Proyección. Cuando algo nos molesta mucho de otra persona, es posible que estemos viendo algo que no aceptamos en nosotros. Sueños. Suele aparecer en figuras que el soñante puede reflejarse. Los sueños pueden tener significado mucho más profundo que solo soñar. Puede ser tu inconsciente que te está hablando, presta atención. Lapsus y chistes. Lo reprimido aparece en pequeños errores o bromas. El psicólogo Sigmund Freud tiene un tratado completo que habla del chiste y la relación con el inconsciente. Todo aquello de lo que te burlas, como la moda de los memes, está mostrando algo tuyo interno y oculto. Algo que no puedes reconocer en ti. Relaciones. Lo que amamos o rechazamos intensamente en otros. Muchas veces refleja partes nuestras no reconocidas. Conductas compulsivas. Adicciones, excesos o reacciones desmedidas suelen tener raíces en la sombra no integrada. Estados de ánimo y somatizaciones. La sombra puede expresarse a través del cuerpo con enfermedades. O emociones crónicas como tristeza, depresión o irritabilidad. La sombra y la herida del rechazo. Una de las heridas más comunes que alimenta la sombra es la herida del rechazo. Cuando en la infancia no fuimos aceptados tal como éramos, aprendimos a ocultar partes de nuestra esencia. Esto crea una necesidad constante de validación externa y miedo a no ser suficiente. La sombra guarda ese dolor no resuelto y muchas veces lo proyectamos en los demás o en nosotros mismos, generando autocrítica, inseguridad o autosabotaje. Consecuencias de reprimir la sombra. Reprimir la sombra no la elimina, la fortalece. Al quedar fuera de la conciencia, actúa de forma autónoma, generando conflictos internos, decisiones impulsivas y relaciones tóxicas. También puede manifestarse como ansiedad, fatiga, depresión o una sensación de vacío o desconexión. Negar la sombra es vivir con una parte de uno mismo exiliada. ¿Cómo comenzar a integrarla? Integrar la sombra es un proceso que requiere valor, honestidad y paciencia. Algunas formas de empezar son: observar nuestras reacciones intensas ante otros. Revisar sueños, fantasías y emociones repetitivas. Escuchar el feedback sincero de personas cercanas. Practicar la autoobservación sin juicio. Utilizar el arte, la escritura o la expresión creativa para canalizar lo reprimido. Explorar nuestras creencias y patrones inconscientes.
Hay prácticas tradicionales que pueden asistir en este proceso y terapias alternativas que también podrían ayudar. Si puedes hacer frente a este tipo de gastos, está perfecto. Si eso no es posible, pero te diste cuenta que necesitas ver esa parte oscura o reprimida que no te deja avanzar, siempre puedes recurrir a prácticas gratuitas. Como ya recomendé en el video de las 5 heridas del alma, existe una práctica hawaiana llamada Ho'oponopono, muy útil cuando no estás preparado para exponer tus problemas a otras personas. Esto se hace en solitario y depende de tu voluntad y constancia. Pero no te quedes sin ayuda, por favor. La clave está en reconocer que eso que escondimos también forma parte de nuestra historia y de nuestro potencial. Y básicamente deja de creer en ideas que te impusieron, como que hay cosas buenas o cosas malas. Todo tiene su lado positivo y negativo. Todo depende de cómo se use. En este mundo nada está fuera de la dualidad del plano físico. Como siempre te dejo una breve historia para fijar conceptos. El cuarto sellado. Había una vez un viajero que, al morir su padre, heredó una antigua casa llena de historias. Era una construcción noble, hecha de piedra y madera vieja, con techos altos y ventanas que permitían que la luz del día danzara por sus pisos gastados por el tiempo. Al recorrerla por primera vez, encontró salones llenos de luz, habitaciones decoradas con paciencia, libros apilados en estanterías polvorientas, cuadros que contaban historias mudas. Pero había un lugar que llamaba su atención constantemente, un pequeño cuarto al final del pasillo, siempre cerrado con llave. Nadie hablaba de ese lugar, ni siquiera los vecinos más antiguos del pueblo. Solo le advirtieron una vez: no abras esa puerta. Allí dentro está todo lo que no quieres ver. Durante meses, el viajero evitó acercarse. Limpió las otras habitaciones, arregló lo roto, colgó cortinas nuevas y recibió visitas con orgullo. Pero cada noche, cuando la casa se quedaba en silencio, escuchaba un sonido que venía del cuarto sellado. No era un grito, ni un lamento, sino algo sutil. Un murmullo. Como si alguien dentro estuviera respirando, esperando. Esa espera comenzó a inquietarlo más que el miedo mismo. Una madrugada, sin estar seguro de por qué lo hacía, tomó la única llave que colgaba sola en un clavo oxidado, caminó hasta la puerta y giró la cerradura. El chirrido de los herrajes fue como un suspiro profundo, como si el cuarto hubiera estado conteniendo la respiración durante años. Lo que vio no fue terror, ni oscuridad absoluta. Fue polvo, telarañas, cajas amontonadas, una lámpara rota, un espejo empañado. Y en medio de todo eso, objetos familiares. Demasiado familiares. Cuadernos llenos de escritura apurada, dibujos infantiles descoloridos por el tiempo, cartas que nunca envió, retratos de personas que ya no recordaba con claridad. Escuchó entonces una voz que no venía de afuera, sino de adentro. Una voz que le decía: soy tus preguntas sin responder, tus decisiones que duelen aún, tus palabras hirientes, tus deseos prohibidos. Soy tus fracasos, tus vergüenzas, tus dudas. Soy tú, también. El viajero comprendió entonces que allí no vivían monstruos, sino partes de sí mismo que había abandonado, enterrado para parecer más fuerte, más limpio, más digno de amor. Pero aquellos trozos no eran enemigos. Eran pedazos de su verdad. Decidió no volver a cerrar la puerta. Abrió las ventanas. Dejó que entrara el aire fresco, que bailara el polvo al ritmo del viento. Poco a poco, fue revisando cada objeto, cada página, cada recuerdo. Algunos le provocaron dolor. Otros, risas. Muchos, comprensión. Desde ese día, aquel cuarto dejó de ser un secreto oscuro. Se convirtió en el corazón de la casa. En el lugar donde podía sentarse a hablar consigo mismo sin mentiras. Donde podía llorar sin culpa, reír sin máscaras, recordar sin temor. Porque aprendió algo importante. No hay luz verdadera si no conocemos nuestra oscuridad. Y no hay integridad si no abrazamos todas nuestras partes. Así, el cuarto sellado se transformó en el espacio más sincero de toda la casa. Y el viajero, en alguien completo.
Cierre reflexivo. Mirar la sombra no es volverse oscuro. Es dejar de vivir a ciegas. Aceptar lo que negamos no significa actuarlo, sino integrarlo con conciencia. Cada aspecto rechazado guarda información valiosa sobre nuestro ser. Integrar la sombra es dar un paso hacia la autenticidad y la libertad interna. Como siempre te recuerdo, tu vida es sagrada. Tu camino es sagrado. Vivirlo con conciencia es tu derecho y tu responsabilidad. Recuerda, no desistas. Tu alma te espera. Te espero en el próximo video. Un abrazo para tu alma.